¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa de Tiempos y Palabras, aquí en este tiempo lluvioso y esperando que mañana se dé el cordonazo de San Francisco. Mario Velázquez Jaén, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Pues aquí, viviendo el precordonazo de San Francisco. No, pero si sigue así ya no va a ser cordonazo. Ya no va a ser cordonazo, va a ser una fábrica de cordones de San Francisco. Y es que, bueno, pues estamos en la época, en la víspera de la fiesta de este santo. Y hoy queremos abordar ese personaje y esta feria, esta fiesta que se hace en torno al atrio, Mario, porque la que se hace ya en la salida a México ya no se dedica a San Francisco, es la Feria de Pachuca. Algún tiempo se llamó la Feria del Caballo porque había exposición de equinos. Y antes la Feria Industrial. Antes la Feria Industrial. Los terrenos donde ahora está la normal. La normal. Agrícola e industrial. Agrícola e industrial. Había exposición de... Cuando era gobernador Quintín Rueda Villagrán. ¿Te acuerdas que había exposición de frutas, de mazorcas de maíz? ¿Quién había? Y traían prototipos, ¿te acuerdas de lo que se fabricaba en Sagún? Sí, claro. Sagún, entonces un buen número de cosas. De carros Renault. De carros, camiones y todo lo traían ahí. De las Dina. Y yo me acuerdo porque vivíamos en aquel tiempo en Izmiquilpan y mi madre tenía en el patio de la casa, había un patio y 3 corrales en aquella casa, casas de pueblo. Tenía un árbol de granada que producía unas granadas verdaderamente grandes. Y entonces alguien pasó y le dijo: Rosita, lleve usted esas granadas a la exposición, y se ganó un premio porque de verdad eran unas piezas enormes, bonitas, se abrían mostrando todos los granates de la granada. Y bueno, fue muy, muy, muy simpático y muy gratificante recibir un premio. Exhibían mazorcas, la mejor mazorca que se podía presumir. Era una feria bonita. Luego del caballo. Luego fue del caballo en la época de Rojo Lugo. De Rojo Lugo. Y luego una feria comercial que se establece en las salidas. Que viene como un agradecimiento, me imagino. Aquello de Pachuca es caballo. Pachuca es caballo, y sí. López Portillo, mi gallo. Sí, sí. Que estuvo primero en lo que hoy son las instalaciones del sector primario. Donde está el canal 3, la Secretaría de Hacienda, el Congreso local, los juzgados. Así es, todo eso. Y luego, enfrente, cuando llega Rosell y establece las nuevas instalaciones que funcionan hasta la fecha. Pero nosotros nos queremos referir a la feria del atrio, la que quizá hoy se está instalando, quizá no lo sabemos porque le dejan apenas 3 o 4 días, que seguramente coincidirán con viernes 4, sábado 5 y quizá domingo 6, no más, en el atrio de la iglesia, y que luego se extiende hacia el corredor central del Parque Hidalgo y las calles laterales de Medio Parque. Y donde lo típico era, ¿te acuerdas de esas ferias? Ir a cambiar los jarros. La gente acostumbraba tomar... Renovar la loza. Claro, de la abuela. La olla de los frijoles, los jarros del café, las cazuelas del pozole. Así es. Se iban a renovar y traían unas piezas. Yo me también las cazuelas del los jarrones sin vidriar para el agua fresca. Efectivamente, poroso y para que se refrescara el agua. Era muy bonito, textiles artesanales. Pues mucho de esto lamentablemente se ha perdido. Todavía encontramos allí puestos sabrosos de chalupas, pambazos, esquites, ¿qué más? Buñuelos, chalupas, y pan de pozole, pan común, pan de pueblo, que le llaman. Pero también, no sé si tú recuerdas que también traían juegos. Ya ahora traen muy pocos juegos, o ya no traen juegos mecánicos para los niños. Así es. Y
Uno que era muy bonito, no era un juego mecánico, era un juego para la familia, la Lotería Mexicana, que además la cantaban sacándole dichos y versos a cada carta. El que le cantó a San Pedro, el gallo. Y por el estilo iban. Me hiciste acordar del apellido de un ilustre locutor. Yo también me acordé, pero no se puede decir aquí el chiste que le adjudicaban. Pero sí, efectivamente, era muy simpático. Bueno, entonces era una feria muy bonita, pero algo interesante es por qué se le dedica la feria a San Francisco y se vuelve la fiesta patronal por excelencia si la patrona de Pachuca es la Santa Asunción de María. Así es. Por eso la iglesia principal, la que está en el centro de Pachuca, el origen de Pachuca, está en la Plaza Constitución, lo que llamamos la Plaza del 1 de Mayo por extensión del mercado. Sí, que fue una de las primeras parroquias en Pachuca. Pues había ermitas, había capillas, pero la señora iglesia ya era eso. Y era realmente la patrona, y la fue desplazando San Francisco. Tiempo después, en el exconvento de San Francisco, en el convento de San Francisco, una construcción enorme, porque hoy conocemos la iglesia de San Francisco, conocemos ese pequeño atrio interior que tiene que ser hermosísimo, una joya de la arquitectura, y un poco atrás la Capilla de la Luz, que es una capilla, busque la posibilidad de conocerla. Barroca es el último. Hay dos elementos barrocos en Pachuca, que es ese templo y el otro es el frontón de la Capilla de San Juan de Dios. Claro, sí. Pensé que ibas a decir una persona, sí. Efectivamente, los dos elementos barrocos. Estamos hablando de arquitectura. Sí, de arquitectura, ya me quedó claro, sí. Efectivamente. Y atrás un patio, y se acabó lo que hoy llamamos iglesia o parroquia de San Francisco. Sí, pero el convento es donde está actualmente el Centro Regional INA. El INA y el Museo de la Fotografía, la Fototeca, lo que no era de San Francisco como construcción, pero sí como terreno, lo que le llaman el Cuartel del Arte. Eso es muy posterior, la Escuela de Minas. Es ya posterior, pero sí de toda esa parte, también a donde está la Escuela de Música y Artes, ¿no? Claro, todo lo que es el Centro de las Artes Hidalgo. Sí, que ya después le construyeron el auditorio y todo aquello. Eso, y luego sus grandes terrenos para la huerta que ocupaban lo que hoy es el Parque Hidalgo, y llegaban hasta lo que hoy es la Escuela Normal Benito Juárez. Todo hasta allá eran... No, más bien había un cementerio ahí. Pero perteneciente a San Francisco. Sí, porque no había el clásico camposanto frente al templo. No. Sino que había un cementerio que estaba ahí donde está el Jardín Pasteur. Sí, y seguramente enfrente de la iglesia, de la parroquia, mucho terreno también le pertenecía como parte del atrio, no el pequeño terreno que... Todo lo que fue la parte de los terrenos de la hacienda de la Luz. De la Luz. De la Luz, sí. No la de Loreto, sino la de la construcción que está en el Río de las Avenidas y... Bueno, es que esa es una, pero había otra más arriba, que actualmente es a donde está actualmente el auditorio de San Francisco. Hacienda de Guadalupe. Era la Hacienda de Guadalupe. De Guadalupe, efectivamente. Sí, entonces todos esos eran los terrenos, ¿no? Pero a ver, Mario, ¿por qué la gente cambió? No deja de tener su fiesta la Virgen de la Asunción, y de hecho tiene dos, la del 15 de agosto, que es la fecha correspondiente, y el 2 de febrero, la Candelaria. Allí es cuando tiene una gran fiesta también la iglesia de la Asunción. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Por culpa del conde de Herrera. Exacto. Bueno, no, porque pues podemos decir que sí y no. Por causa, para que no suene culposo el asunto. Resulta que él, en el terreno de la minería, pues la veta más importante de la que venía explotando era la vizcaína. Entonces resulta que se le pierde la vizcaína
Entonces, las vetas son caprichosos depósitos de millones de años que se fueron conformando como si fueran al azar completamente, ¿no? Actualmente ya por todos los métodos de minería ya las puedes localizar, inclusive ya después, con toda la tecnología inclusive ya después y demás, ¿no? Se sabe que la veta de la Vizcaína pues es parte de la veta Analcos aquí. Entonces era la veta Analcos que llegaba a la Vizcaína y llegaba hasta Real del Monte, ¿no? Toda esa parte de que hizo ultra en algunas partes se acerchaba, era más honda, era menos honda, se perdía de repente, pero volvía a continuar más adelante. Entonces todo eso, entonces él ya muy preocupado por esto, porque pues la fuente de ingresos que servía para todo, incluyendo para mantener el convento que había construido una señora, el templo que mandó construir una señora por ahí, y que después se convirtió ya paulatinamente en el gran convento cuando llegan los franciscanos a Pachuca. Ya los franciscanos ya ejercían la cuestión de buscar los días de mayor ingreso para poder tener la limosna, ¿no? Exacto. Entonces buscaban precisamente los días de septiembre. Y se dice que en los días de septiembre haber ocurrido la cosecha. Así es. Que ya había dinero en las familias. Entonces de ahí venía pues parte de la idea de la limosna o el diezmo, ¿no? No sabemos bien por dónde va. Entonces el conde de Regla, pues ya preocupado por todo esto, va y propone con el arzobispo, y el arzobispo le autoriza que se hiciera una peregrinación. Entonces inicia una peregrinación desde Huasca. Desde Huasca con sus mineros. Con los trabajadores y mineros. Y paulatinamente, como iban subiendo hacia la región de Pachuca, se iban sumando Mitlán, Real del Monte, Velasco y más el caserío que existía por ahí. Hay que pensar que Real del Monte tenía una población muy boyante en aquellos días, claro. Lo mismo que la región de Velasco, lo mismo que la región de Mitlán, y Huasca no era cosa menor. Ajá, exactamente. Entonces narra por ahí en los textos, en este texto, que la procesión fue pues, muy impresionante, porque empezaba en el día y durante la noche continuó con hachones y todo aquello, hasta que llegaron a las fronteras de Pachuca, a donde se sumó el pueblo y llegaron al atrio. Se realizó una misa muy solemne, muy todo aquello. Se dice que la veta no volvió a aparecer, pero sí se continuó con la fe, fortaleció la fe precisamente en San Francisco. Sí, porque además daba grandes sumas de dinero en calidad de limosna, porque él era un devoto muy convencido de San Francisco, más que nada, y su hija. Así es. Tanto es así que su hija es la que dona a la parroquia la momia de Santa Columba. Entonces resulta que en ese día también destapaban el féretro donde todavía actualmente existe. Entonces la mártir de Santa Columba le exhibían al pueblo, y el pueblo pues decía devoto de todo esto, ¿no? Puede usted ir a la parroquia y al fondo a la derecha va a encontrar el nicho donde se encuentra, donde se localiza la momia de Santa Columba. Que viene completamente de Europa. Ajá, exactamente. Que había sido sacrificada y decapitada. Entonces... Y desollada. Vaya y conozca estos rincones de nuestra ciudad. Pasando el tiempo, San Francisco se convierte en el mausoleo de Pedro Romero de Terreros. Sí, porque era una costumbre muy generalizada que los grandes benefactores de las parroquias, de las iglesias, grandes benefactores, fueran enterrados en la iglesia, dentro de la iglesia, o los grandes jerarcas de la iglesia que habían estado allí, obispos, gente destacada, fuera enterrada en estos espacios. Los benefactores también eran enterrados ahí. Sí, como una correspondencia a su bondad o a su ejercicio. Y eso es lo que ocurre con Romero de Terreros. Y también en el caso de
Bartolomé de Medina, la capilla donde decide ya que lo sepulten es la que está acá arriba. ¿Cómo se llama el pueblo? Del Cerezo. En el Cerezo. En el Cerezo. En la capillita del Cerezo. No es capillita, es un templo bastante Ya no es que robusto. Con San Pedro en Roma. Entonces, no, sí, en la iglesia. Fíjate que es uno de los lugares que no he tenido la oportunidad de conocer a ciencia cierta, porque las veces que he ido está cerrado. Siempre está cerrado, porque como es una foranía del sacerdote, no sé si de Maneral del Chico o de Pachuca. Entonces no ofician seguido, entonces no se me ha concedido conocer el interior, que debe de ser majestuoso, lugares importantes. Sí, ¿no? sí. Entonces la procesión que se hace de San Francisco acá, pues ya se establece ya como una tradición, y obviamente en el momento que llega aquí pues ya la procesión, pues toda la gente que venía tenía que alimentarse, tenía que vivir, dormir, porque no podían regresar el mismo día hasta Huasca. Hasta Huasca, ¿no? Y a Huitlán a lo mejor sí, al Monte también, ¿no? Entonces resulta que, y tengo entendido que también llegan de gente de Pachuquilla, de la capilla de Pachuquilla, que también es un templo importante, y que también porque es primero a la de aquí de Pachuca, y tiene también espacios mineros. Así es. Entonces, y que dependía básicamente de Pasoyucan. Sí, entonces, bueno, porque pues Pasoyucan ya era de la orden de los agustinos. Sí, Pasoyucan, sí. Y aquí de los franciscanos. Ahora, como un comentario, aquí en Hidalgo tenemos 30 conventos del siglo XVI y otro buen número de ermitas, capillas e iglesias. 16, 17, 18 todavía. Pero conventos del siglo XVI tenemos 20 conventos agustinos y 10 conventos franciscanos. Somos una de las entidades, Hidalgo es una de las entidades con mayor riqueza de arqueología católica en el país. De estos 30 conventos, unos 3 estarán ya derruidos, entre ellos uno de acá de la Sierra Gorda hidalguense. Está ya derruido, está en ruinas lamentablemente, pero los demás están en pie y algunos restaurándose. Justamente acabo de estar hace 4 semanas en Alfajayucan, que tiene también un convento franciscano, y bueno, lo que es el... Sí, pues es la ruta franciscana que trabaja ¿Tucen? No, el que llega hasta California. Ya, sí, Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra. Entonces, Fray Junípero Serra era franciscano también. Sí, claro. Entonces, él va estableciendo a lo largo de toda esta ruta lo que después se intentó llamar la Ruta de la Plata. Es que aquí más bien... Porque ese camino ya existía. Era una ruta que seguían los nativos para llevar por toda esa Sierra Gorda, para caminar por todo ese rumbo. Pero era ya territorio de los chichimecas, que es entre chichimecas y ñaños hay cierto grado de parentesco de grupos, pero eran ya las fronteras chichimecas. Entonces justamente el gran mérito de Fray Junípero Serra es haberse lanzado hasta el norte, llegó a Baja California, llegó a Estados Unidos, donde hay misiones franciscanas, y por la Sierra Gorda, no sé si las deja Fray Junípero Serra o no. Sí, porque inclusive el museo estaba ahí. Las 4 misiones de la Sierra Gorda queretana, que les recomendamos que las conozcas. Son misiones, no son conventos, son la iglesia, la capilla y 2, 3 construcciones aseguradas, porque como iban ganando terreno a la frontera chichimeca, tenían también que asegurarse para evitar ataques de ellos o defenderse. Pero ¿cuál fue su herramienta principal de Junípero Serra? Una, la
los franciscanos tenían una concepción básica que venía de Europa, de la idea teológica del sentido de Dios, y del sentido de Dios y del sentido de Jesucristo, básicamente los evangelios, pero a fin de cuentas era una orden que, de las denominadas marianas también. ¿Por qué? Porque creían y tenían la fe también en la Virgen María. Sí. Entonces todo este guión, todo este trabajo que ya tenían, lograron aprenderlo y enseñarlo en la lengua nativa de las regiones. Entonces Fray Junípero Serra llega y aprende muy rápido todas estas lenguas, y gracias a eso, junto con otros que lo acompañaron, logró de una manera mucho más rápida que lo que habían intentado otros franciscanos, lograr pues enseñar toda la cuestión de la fe, ¿no? Sí, efectivamente. Además, porque tiene dos momentos: lo que es la evangelización y lo que es el mantenimiento de la fe a través de la promoción de la fe. Ahora, recordemos que el convento de San Francisco en Pachuca fue declarado convento de propaganda fide. Así es. Es decir, de propaganda de la fe. Aquí se alojaban frailes que eran capacitados, digamos, para después salir a catequizar otros espacios. Estamos hablando del siglo XVI. Y aquí tengo justamente de este libro, Los conventos del Estado de Hidalgo, que editó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahorita les digo en qué año este libro, trabajado por Víctor Manuel Ballesteros, fue editado en el año 2000. Y aquí entonces nos habla de estos 30 conventos y nos muestra cuáles eran y cómo estaban distribuidos. Pero respecto a las fundaciones franciscanas en Hidalgo, nos dice el autor lo siguiente: siguieron dos rutas, una a partir de Tepeapulco, 1528, el convento franciscano y el convento en general más antiguo en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Recordemos que el estado de Hidalgo se define como tal por el presidente Juárez en 1869, entonces antes era el territorio de la Nueva España, y en 1528, 7 años después apenas de iniciada la conquista de México, es cuando se funda este convento. Dice entonces, dos rutas, una a partir de Tepeapulco y hacia el norte con Tulancingo, Zempoala, Apan, y otra desde Tula a Tepeji del Río, Alfajayucan, a Totonilco de Tula, Tlahuelilpan, que es una maravilla de convento, es un mini convento, es una joyita también, y Tepetitlán, Huichapan y Tecozautla. Huichapan es un manjar en templos, porque tienes unidos dos templos de diferente época. Entonces, bueno, y además esto de vamos a tocar ahorita, aunque sea breve. Y ahí hay, antes de que pases de eso, esa ruta, hay un personaje franciscano también que es muy importante, el padre Tembleque. El padre Tembleque entonces se da cuenta que hay una falta de agua en alguna región, en Otumba, y sabe que hay un manantial por aquí cerca. Entonces se avienta la gran obra. Ahora, ¿por qué tú dirás, bueno, de dónde salió el dinero de todo esto? Bueno, tenías las haciendas pulqueras ya. Entonces las haciendas pulqueras, cerca de las haciendas es donde se genera la principal, las grandes construcciones de conventos, ¿no? Sí. Ganaderas, pulqueras y mineras. Porque además, ya que lo mencionas, aquí no se permitieron en esta región, en un principio de la colonia, no se permitieron las haciendas de ganado mayor, solo las de ganado menor. Sin embargo, se ve potreros, sí había para animales de tiro. Pero en esa calidad, muy pronto se deja de cumplir esta disposición colonial. Pues sí, imagínate la demanda que tenía y esto era porque terreros, no querían
que los indígenas aprendieran a montar a caballo, porque andar a caballo era lo que hacía caballeros a la gente de abolengo. Ideas de la época, ¿no? Sí, hay un dato interesante. El desaguar los tiros y las minas no era como lo conocemos hoy, sino simplemente era todo a fuerza humana y a fuerza de animal. Entonces utilizaban más o menos 2000 y tantos animales en la superficie y abajo para poder mantener la producción de la minería. Entonces dices, esos animales no los traías de España, sino era el gran potrero que estaba, no potrero, sino la gran la crianza de ganado acá abajo de Huasca, a un lado, en la hacienda de Huecoyunga. Y otro había también en lo que es hoy el aeropuerto de Felipe Ángeles, con los jesuitas también, ahí cumplía dos funciones, ¿no? Entonces esas dos funciones las cubría. Dices, bueno, el alimán para mantenerlo, para crearlo, ¿qué necesitas? Cebada. Entonces tú ves que el corredor Pachuca a la Ciudad de México es una zona cebadera muy grande que proviene de esa época. Sí, exactamente. Sí, bueno. Tizayuca, todo esto. Mire qué interesante, y hoy se sigue cultivando cebada. Así es. Se volvió a la cebada, pero no para los animales, porque ya se transforma ahora en líquido virtuoso. Exactamente, las grandes cerveceras, ¿no? Así es. Bueno, y la región de Apán también ahora. Ya otro día hablaremos de estas cuestiones de el cambio de la vocación agrícola. Y esto es bueno porque estamos hablando de un personaje que, aunque sea unos minutos, le queremos dedicar a él: San Francisco de Asís. Vean qué importancia tuvo este personaje como para haber provocado todo esto. Y lo más ocurrente es lo siguiente: estas iglesias, cuando usted las vaya conociendo, va a ver que San Francisco fue un personaje que, proveniente de una familia muy rica en Asís. El padre era un mercader exitoso en telas. Él era un joven que gustaba de vivir la buena vida, gustaba de tener amigos, de hacer la tertulia, pero un día participa en una guerra contra otro pueblo. Recordemos que en la Italia en esta Italia medieval, estamos hablando del siglo XII y siglo XIII, él es hecho prisionero un año, pasa una serie de penurias que le sirven para reflexionar sobre su vida y sobre su fe. Y entonces Y tiene una visión importante, porque es el momento en que se compromete, ¿no? ¿Se compromete con qué? Con llevar a cabo una vida austera al punto de la pobreza y reconocer la humildad la humildad y la templanza como características de vida. La humildad en el vivir, en la forma de vivir, y la templanza en el carácter austero. Entonces decide incorporar. Y alejado de tentaciones. Alejado de tentaciones. Entonces, mundanas. El padre se enoja con él y lo lleva con el obispo para que ante el obispo su hijo confirme su voluntad de no querer las riquezas del padre, para que el padre se las retire, pero ante el obispo como testigo de honor. Y en ese momento el hijo, que no era Francisco sino Giovanni di Pietro Bernardone, el Francisco era Francesco, era porque el padre de cariño le decía mi Francesito. Por ahí viene la historia. Entonces, a esa edad, 23 años más o menos, Francesco, cuando el padre le dice, pues aquí confirma que no quieres mi riqueza. Y en ese momento él se quita las ropas elegantes que traía. Porque el padre se enteró que el hijo había vendido un cargamento de telas para ayudar a restaurar una iglesia cercana que estaba muy mal. Y había dado limosnas. Exacto. Entonces le dice el padre, no, solo tienes que recuperar, ¿cómo lo vas a regalar? Entonces se ofendió tanto y le dice, pues ahora aquí confirma ante lo mismo que no quieres mis riquezas. Y Francisco
con toda decisión, se quita las ropas caras que traía y le dice: ten, padre, yo quiero vivir con la pobreza. Y es cuando se pone un hábito muy sencillo. Sale haciendo alguna peregrinación ya y empieza a regalar la ropa que llevaba puesta, hasta que le regalan un hábito. Le regalan un hábito, un sayal, un hábito muy sencillo. Y por eso usted reconocerá a los franciscanos como los frailes que llevan la vestimenta más sobria, más austera, una vestimenta café. Así es. Larga hasta los tobillos, holgada, sin ningún adorno. Y originalmente eran descalzos. Originalmente eran descalzos. Pero después ya empiezan a utilizar sandalias, porque imagínate con el clima de la región. Y los caminos. Y los caminos aquí alrededor, pedregosos, porque eran cubiertos con los residuos que se sacaban de la minería. Entonces los barros no eran... Y por todos lados, ¿no? Porque estamos hablando de esta Europa medieval. Entonces, él, Francisco, se va, se aísla, se va a la iglesia, esta iglesia cercana que él restauró, a vivir y a hacer obra piadosa, pero sobre todo vida contemplativa, rezar. Pero está recibiendo, a diferencia de otras órdenes, está recibiendo muchos adeptos. Sí. Entonces, entre los que estuvieron un tiempo con él, Santo Domingo de Guzmán, un poco más joven que él. E inclusive también se acercan la segunda orden. ¿Qué se crea la segunda orden? Con las clarisas. Con las clarisas. Después se forma la tercera orden con los seglares. Con los seglares, o sea, aquellos que quieren vivir en humildad. Que es una de las que persiste actualmente más fuerte. Quieren vivir en humildad, pero no pueden dejar, ni quieren dejar a la familia. Así es. Entonces, son las tres órdenes de San Francisco. Y bueno, había una cuarta orden que no progresó mucho. No progresó. Entonces se va haciendo un grupo de seguidores muy fuerte, que tuvo mucho ataque de parte de la iglesia seglar y de otras órdenes, porque entre otras cosas, estas órdenes mendicantes, porque vivían de la limosna, no vivían de lujos, no vivían de nada, fueron muy combatidas por el clero seglar, porque decía: es que nos exhibes. Así es, y aparte de eso, el reconocimiento ante el Vaticano de su orden, pues no fue una cosa sencilla. No. Fue algo que llevó tiempo, y ellos eran independientes del arzobispado en México, en el caso, ¿no? Ajá, entonces hay por ahí varios momentos, muchos de ellos álgidos, que generan algo interesante, porque les exigen que se asuman como parte de la Iglesia Católica ya en México. Y inclusive, bueno, viene el Concilio de Trento. El Concilio de Trento establece varias cuestiones importantes, se establecen las normas, y después hay otros concilios más que empiezan a establecer ya la idea de un esquema más organizado dentro de la Iglesia Católica, y ellos pues no lo aceptan con mucha facilidad. No, claro que no, ¿por qué? Al grado que se encuentran el arzobispo convocan los franciscanos a una gran misa en la Ciudad de México, a donde invitan a todo lo más, a toda la jerarquía, y a los poderes civiles y eclesiásticos, y en esa misa pues aparece el obispo Montúfar, no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, pero entonces el que representaba la iglesia ya formal y el que representaba a los franciscanos se encuentran en el mismo sermón. Entonces uno da su argumento y el otro da el contraargumento. Y aquí precisamente en este libro está el análisis. Este libro trata del análisis de todo esto. Es un libro del destierro de sombras del mundo Gorman, la luz y origen de la imagen del culto de Nuestra Señora de Guadalupe de Tepeyac. ¿Por qué? Porque entonces los franciscanos en un principio pues niegan la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ahora, entre las órdenes también había calidades económicas y intelectuales. E intelectuales.
las 4 grandes órdenes que llegan a establecerse aquí son los franciscanos en primer lugar, son los primeros que llegan. No por ser elegidos, eran los que estaban en la mejor disposición. Y Carlos V dice, pues órale, vayan allá. Pero Carlos V elige un franciscano porque uno de sus familiares, por alguna razón no reconocido, era franciscano, lo ingresa por ser no reconocido, ingresa a la orden franciscana. Entonces él, para protegerlo, lo envía para representar a los franciscanos en la Nueva España. Sí, y llegan 10 o 12 franciscanos. Los 12 solicitados por Cortés al emperador Carlos V. Así es. Pero bueno, ¿cómo se forma la orden? Vámonos un poco atrás, estamos hablando de siglos XI y XII. San Francisco nace en 1182, muere en 1226. Muy joven. 44 años. Sí. Pero en ese tiempo, cuando ya tiene una cofradía bastante amplia de seguidores, va con el Papa y le dice, Papa, reconózcanos como grupo, como orden mendicante. Y el Papa lo piensa mucho, porque sus principios eran muy apegados a la doctrina cristiana, humildad, sencillez, un discurso muy apegado a este. Que se llega a identificar inclusive con las ideas luteranas. Pues más que con las ideas en el sentido estricto, eran coincidencias, porque también Lutero lo que decía, hay que recuperar la esencia de la iglesia. Y fíjate que hay un dato por ahí. Es que había ya una opulencia notable que había desvirtuado la fe. Sí, y que uno de los argumentos en los que se apoya la orden de franciscanos precisamente es aquel libro donde Erasmo de Rotterdam critica muy fuertemente los lujos de la iglesia, y al criticarlos muy fuertemente, entonces algunos franciscanos llegan a tomar de referente este libro y se encuentran precisamente en esto, y hay una serie de cuestiones ahí interesantes de lo que narras. Entonces pues la vocación franciscana por la pobreza y todo eso es una respuesta en parte a todo ese discurso. Claro, y por eso les pesó en ese tiempo. Entonces el Papa reconoce la legitimidad de los sentimientos de este grupo y la reconoce como orden mendicante, la franciscana, la de las clarisas, la de los seglares, pero no se los da por escrito. Evita tener una confrontación con otras órdenes y sobre todo con el clero seglar. Con el clero secular. Que se había vuelto en las grandes jerarquías un clero con mucho juego político y mucho juego cortesano. Pues entonces, sí, es el que llega junto con los virreyes. Exactamente, cuando ocurre esto, entonces San Francisco, Francisco de Asís, en aquel tiempo todavía no santo, Francisco de Asís va abriendo templos poco a poco, y es curioso cómo tiene una capacidad de convocatoria que mucha gente va siguiéndolo, y entonces él además llega un momento en que poco antes de morir, muere muy joven, pero ya cansado y ciego, se retira a la vida contemplativa, es decir, a rezar. Ya había dejado una obra normativa de la orden, de las órdenes, y también una obra literaria, es decir, tiene obra normativa, obra religiosa y obra literaria. Incluso logra una bula papal más adelante para la creación de normar precisamente la segunda etapa ya de los franciscanos. Sí, la segunda regla. La segunda regla de los franciscanos, que es, por decirlo, su segundo reglamento. Que es el reglamento que predomina aquí en la América virreinal. En la América virreinal, y particularmente aquí en el convento de San Francisco. Porque en esta bula inclusive hace referencia al convento de San Francisco de Pachuca. Entonces, esto ocurre con San Francisco, la orden va generándose. Él ya en este tiempo inclusive
algo que hace crecer su prestigio como sujeto cercano a Dios es primero que él plantea 3 o 4 visiones de Dios, de Cristo, y entonces las relata con tal vehemencia, las cuenta con tal precisión que la gente le está dando fe al sujeto que abandera el movimiento. Y esto culmina cuando le aparecen los estigmas. Así es. Esto es algo que para todos fue la última voz del milagro, los estigmas de San Francisco. ¿Qué son los estigmas de Cristo en San Francisco? Las marcas de los clavos en los pies y en las manos. Y en el costado. Y en el costado de la lanza del soldado romano. Le aparecen en el cuerpo a San Francisco. Eso es lo que dice la tradición franciscana. Y entonces esto confirma que quien había organizado esto era un santo. Era un hombre de una vida tan austera que inclusive cuando empieza tiene momentos de duda, y él lo sabe. Él decía, soy hombre, tengo deseos carnales, y para callarnos se infligía castigos muy fuertes, muy severos. Y ayunos muy terribles. Definitivamente. Entonces, él todo lo hace porque de verdad su conversión al catolicismo, o más bien su entrega, porque católico lo era, su entrega tan vehemente, se debe a esto. Y bueno, se desarrolla la orden. Estamos hablando del siglo XIII, y XIII al XIV, al XV y al XVI, 3 siglos después, en 1528, esta orden va creciendo, se extiende por Europa, llega a España, y justamente cuando Cortés le escribe a Carlos V y le dice, Majestad, pocos años después, Cortés llega en 21, en 28 llegan los primeros franciscanos. Así es. Envíeme religiosos que vengan a catequizar estas tierras. Y es cuando le manda a los franciscanos, y después llegan franciscanos, dominicos y agustinos, y mucho después jesuitas. Así es. Son las 4 órdenes que pueblan religiosamente. Pero Carlos V se ve hasta cierto punto obligado a hacer esto, porque para que fuese reconocido el territorio de la Nueva España como parte de España y parte de los territorios de Dios, entonces tenía que haber una evangelización por disposición papal. Así es. La bula papal, cuando divide el mundo entre dos, entre España y Portugal, lo hace con la obligatoriedad de que catequicen. Y ya con los inicios de la parte normativa de las Indias, en la cual está por ahí muy interesado Francisco de Vitoria, que no era padre, era un gran maestro, bueno, sí era sacerdote. Era sacerdote. Sí, Francisco de Vitoria, en la Universidad de Salamanca, y de ahí se desencadena una gran cantidad de cosas que si seguimos abundando, no terminamos en un programa. Solo quiero, ya para cerrar estas referencias a San Francisco, al que mañana se le honra por el aniversario de su muerte, aunque se plantea que murió el 3 de octubre, o sea, hoy sería el aniversario de su fallecimiento, pero se le celebra el 4, y mañana es el gran día de San Francisco. Nada más para cerrarlo, les quiero leer unos cuantos versos de El Cántico de las Criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponden, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día y por él nos alumbras, y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado, claras y preciosas y bellas. Me brinco a los versos finales.
Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servirle con gran humildad. Porque era un individuo que cuidaba la naturaleza, respetaba a las bestias. Acuérdate de aquel poema. Se dice que hablaba con los animales, con el lobo de Gubia. Y siempre era el hermano. El hermano lobo. ¿Te acuerdas de ese poema de Rubén Darío que dice el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el santo Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de furia, el lobo de Gubia, el terrible lobo. Un lobo que él domesticó y le dijo: ya, hermano lobo, sé bueno con la gente. Pero la gente, el lobo lo acepta y de pronto vuelve a sus andanzas. Y San Francisco le dice: ¿por qué? Dice: porque me atacaron, me porté dócil, obediente, y fueron humillantes conmigo. 2 años después de muerto es cuando se beatifica y luego ya se santifica. Francisco de Asís se convierte en San Francisco de Asís. Y pues hay mucho que decir todavía de él, un personaje muy humilde. Y lo que genera por consecuencia todo esto, algún día lo trataremos. Y como fue muy respetuoso de las plantas, hay un verso de González Martínez que dice: cuando sepas hallar una sonrisa, y sigue el verso, dice: cuando encuentres en la sencillez de la vida la gracia, serás grande y quitarás piadoso tus sandalias, como San Francisco de Asís, besarás el garfio del espino y quitarás piadoso tus sandalias, por no herir las piedras del camino. Es un poema espléndido de Enrique González Martínez, poeta jalisciense. Es decir, influye su figura en muchos sentidos, desde lo religioso hasta lo filosófico, lo poético. Y tanto así que recuerdo que en una ocasión el padre Romero, que estuvo muchos años al frente de la parroquia de San Francisco, decía en una ocasión: San Francisco, el primer ecologista del mundo católico. ¿Ah, sí? Recordamos al padre Romero también con mucho afecto, un hombre generoso, un buen amigo. Falleció hace menos de un año. Sí. Lo recordamos con mucho afecto también, y en su honor también va este recuerdo. Mario, pues... dejamos muchas cosas en el tintero. Pero recordamos a muchas personas, mucha gente, muchos acontecimientos. Mario Velázquez, muchas gracias. Soy Marcial Guerrero. Nos vemos dentro de 8 días. Disfrute la Feria de San Francisco, si puede, mañana. Es una fiesta bonita, familiar. Hasta luego.